Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para desentrañar un chismecito de esos que nos encantan, un drama que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que sin duda, nos dejará con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas de una polémica que involucra a dos grandes estrellas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero con un ingrediente adicional que ha hecho que la tensión se dispare, nada más y nada menos que la influyente familia Sabancı. Si eres fan de las telenovelas turcas, de los cotilleos de celebridades o simplemente te gusta un buen drama, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Vamos a analizar qué fue exactamente lo que ocurrió, cómo afectó a nuestros protagonistas y cuáles son las posibles consecuencias de este encontronazo que, te adelanto, no dejó a nadie indiferente. No te olvides, antes de que empecemos a desglosar este embrollo, de darle al botoncito de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas investigaciones, chismes y dramas que te traemos con mucho cariño. Prepárense porque esto se va a poner candente. Bien, ahora que ya estamos todos cómodos y con las palomitas listas, vamos a entrar en materia. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más importantes del panorama televisivo turco. Su química en pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí conocimos como Love is in the Air, traspasó la ficción y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Su relación era una especie de cuento de hadas para muchos fans, un amor que floreció ante las cámaras y que nos hizo creer, por un momento, en que el amor de película podía hacerse realidad. Sin embargo, como todos sabemos, la realidad a menudo supera a la ficción y la relación entre Hande y Kerem, aunque fue muy intensa, llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse y donde nuestra historia de hoy toma un giro inesperado. En medio de este ya revuelto panorama, entra en escena una figura de la poderosa familia Sabancı. Los Sabancı, para aquellos que no estén muy familiarizados con la sociedad turca, son una de las familias más influyentes y adineradas del país, con un imperio empresarial que abarca diferentes sectores. Su opinión, su influencia y sus movimientos son siempre objeto de atención mediática. Y es precisamente una pregunta aparentemente inocente pero que resultó ser una bomba de tiempo, la que un miembro de esta familia dirigió a Kerem Bürsin, lo que encendió la mecha de esta polémica. Para entender mejor el contexto, es importante tener en cuenta que la ruptura de Hande y Kerem, aunque se dio de forma aparentemente cordial en un principio, dejó un vacío en el corazón de sus seguidores y, obviamente, en el de ellos mismos. Ambos han continuado sus vidas profesionales y personales por caminos separados, pero como suele ocurrir en estos casos, la sombra de su pasado en común siempre está presente. Y es justo en este punto donde la pregunta de esta persona de la familia Sabancı, cuyo nombre prefiero omitir por respeto, entró en escena y se convirtió en el detonante de un escándalo. La pregunta en sí, aunque formulada de manera aparentemente casual, tenía un trasfondo que no pasó desapercibido para nadie. Se trataba a grandes rasgos de una inquisición sobre la vida sentimental de Kerem después de su ruptura con Hande y, más concretamente, sobre si había posibilidades de una reconciliación. La frase, que fue recogida por algunos medios de comunicación y que se viralizó rápidamente en redes sociales, se decía algo como: ¿y ahora, Kerem? ¿No echas de menos a Hande? ¿No crees que deberíais daros otra oportunidad? Una pregunta que a primera vista podría parecer una simple curiosidad, pero que en realidad se convirtió en un dardo envenenado que afectó profundamente a Hande Erçel. Y es aquí donde el drama se intensifica y donde la historia cobra mayor interés. Imagínense la situación. Hande, después de haber cerrado, al menos públicamente, ese capítulo de su vida, se encuentra de repente con esta pregunta indiscreta que no solo la involucra directamente, sino que también parece poner en duda su decisión y su capacidad de seguir adelante. Y es que aunque la pregunta iba dirigida a Kerem, su resonancia llegó con fuerza a oídos de Hande, quien, lógicamente, no se quedó callada. Según fuentes cercanas a la actriz, la pregunta la habría enfurecido profundamente, no solo por su contenido sino por el hecho de que fuera una persona tan influyente y, en teoría, ajena a su vida privada la que se hubiera atrevido a hacerla públicamente. Esto generó, como era de esperar, una luz de comentarios en redes sociales, con fans de ambos bandos tomando partido y alimentando aún más la polémica. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales son un tema recurrente de interés público. La vida amor osa de los famosos se convierte a menudo en un espectáculo, con miles de fans que comentan, opinan e incluso se involucran emocionalmente en las relaciones de sus ídolos.
Este no es un fenómeno nuevo, pero en la era de las redes sociales, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, el escrutinio se ha intensificado considerablemente. Y en este caso, la pregunta de la persona de la familia Sabank se convirtió en la gota que derramó el vaso, destapando una caja de Pandora de sentimientos, frustraciones y por supuesto, mucho drama. La reacción de Anne Ercel, aunque no fue de forma explícita en redes sociales, se manifestó a través de gestos y acciones que fueron interpretadas como una clara muestra de su enfado. Algunos medios de comunicación turcos aseguraron que Hande habría expresado su malestar a su círculo más cercano e incluso habría hecho algún comentario indirecto a través de sus redes sociales que fue interpretado por sus fans como una respuesta a la pregunta de la discordia. En un principio la actriz optó por el silencio, pero el run-run mediático y el debate en redes sociales crecía cada vez más, haciendo que la situación fuera cada vez más tensa. Por su parte, Kerem Bürsin también se vio afectado por esta polémica, aunque en menor medida que Hande. El actor, que en principio intentó mantener una actitud neutral y esquivar la pregunta con evasivas y bromas, acabó viéndose salpicado por el escándalo. Sus fans, que en su mayoría deseaban una reconciliación con Hande, vieron en la pregunta de la familia Sabank una especie de esperanza, lo que generó más presión sobre el actor. Kerem, acostumbrado a lidiar con la atención mediática, intentó gestionar la situación con profesionalidad y discreción, pero la magnitud de la polémica hizo que fuera muy difícil mantener su posición neutral. La cuestión de fondo, más allá de la pregunta en sí, es el papel que juega la opinión pública y la presión mediática en la vida de las celebridades. Hande y Kerem, al igual que muchas otras figuras públicas, están constantemente expuestos al escrutinio y al juicio de sus fans y de los medios de comunicación. Sus vidas personales se convierten en un espectáculo que es analizado, comentado y criticado hasta la saciedad. Y en este caso, la pregunta de esta persona de la familia Sabank, por más inocente que pudiera parecer, se convierte en una muestra más de esta intromisión en la vida privada de los famosos, con consecuencias a menudo negativas para su bienestar emocional y su imagen pública. La familia Sabank, por su parte, se mantuvo en silencio ante la polémica. Conscientes de su poder y su influencia, prefirieron no hacer declaraciones públicas sobre el tema, dejando que la tormenta amainara por sí sola. Esta actitud de silencio fue interpretada por algunos como una muestra de arrogancia, mientras que otros la vieron como una estrategia inteligente para evitar alimentar aún más el escándalo. Lo cierto es que la pregunta, aunque aparentemente inocente, dejó un reguero de tensión y malestar que tardará en disiparse. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones sobre las posibles consecuencias de este incidente. Se ha rumoreado que la relación de Hande con ciertos círculos de la alta sociedad turca se habría visto afectada por este incidente. La pregunta de la persona de la familia Sabank fue considerada por muchos como una intromisión inapropiada en su vida personal y un menosprecio a su capacidad de tomar decisiones sobre su vida amorosa. Además, algunos medios de comunicación han insinuado que la situación podría haber generado cierta tensión entre Hande y Kerem, a pesar de que públicamente han intentado mantener una buena relación. Las especulaciones sobre un posible reencuentro se han intensificado, con fans de ambos bandos interpretando cada gesto y cada declaración como una posible señal de reconciliación. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que este episodio pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones públicas y el impacto que un simple comentario puede tener en la vida de una persona. Hande y Kerem, que en su momento fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, se han visto envueltos en una polémica que ha puesto a prueba su paciencia, su profesionalidad y, sin duda, su capacidad de gestionar la presión mediática. Y es que el precio de la fama, como todos sabemos, a veces puede ser muy alto. La historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin, como cualquier otra historia de amor y desamor, tiene sus propias complejidades y matices. La pregunta de la familia Sabank, aunque es un elemento más en esta trama, ha actuado como catalizador, exacerbando sentimientos y generando nuevas tensiones. La polémica, lejos de ser un hecho aislado, nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de los demás y evitar juicios precipitados, especialmente cuando se trata de la vida amorosa de los famosos. Los famosos son personas con sentimientos, emociones y derecho a tomar sus propias decisiones sin injerencias externas. Y aunque el interés por sus vidas sea inevitable, es fundamental mantener una actitud de respeto y empatía. Ahora, después de este exhaustivo análisis, podemos concluir que la pregunta de la familia Sabank a Kerem, lejos de ser una simple curiosidad, se convirtió en una bomba de tiempo que enfureció a Hande Ercel, generó polémica en redes sociales y puso de manifiesto la fragilidad de las relaciones públicas en el mundo del espectáculo.
La situación nos recuerda que a veces las palabras pueden ser más dañinas que los actos y que el respeto a la privacidad es fundamental, incluso cuando se trata de personajes públicos. Es importante tener presente que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones, y que su vida personal no es un espectáculo para nuestro entretenimiento. Hemos llegado al final de este apasionante recorrido por el drama entre Hande, Kerem y la pregunta que lo desató todo. Espero que les haya resultado tan interesante y revelador como a mí. Ha sido un placer compartir con ustedes este análisis y profundizar en una polémica que ha dado mucho que hablar. Ahora, como siempre, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la pregunta de la familia Sabank? ¿Creen que Hande tuvo razón en enfadarse? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Hande y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por su apoyo, por su tiempo y por hacer de este canal una comunidad tan maravillosa. Su participación es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido de calidad y que les resulte entretenido e informativo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y dramas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme de vez en cuando. Así que hasta la próxima, mis queridos chismosos, y que tengan una excelente semana.